Una palabra, una prédica de esta iglesia Pescadores del Reino, y también los hermanos del Facebook, los hermanos del YouTube, que también saludan en las redes sociales, y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Aquí somos pocos números, somos contados, como siempre lo digo, con las manos, con los dedos, pero para la gloria de Dios allá afuera son millones de personas. Muchos no conozco, muchos hablan otros idiomas, personas de Tailandia, personas de Rusia, personas de Afganistán, personas de Lagos, de Nigeria, de otras partes de Sudamérica, de muchos países de Sudamérica. Para la gloria de Dios reciben las prédicas del pastor Roque. De antemano les agradezco, y a los hermanos de aquí en Cali los invitamos, amén, familiares, parientes, conocidos, no conocidos, los invitamos a que nos visiten aquí en la iglesia Pescadores del Reino, un lugar de sana convivencia, un lugar para mí de mucha sana doctrina, donde el Espíritu de Dios, el espíritu de enseñanza está siempre en este lugar, trayendo una palabra de confrontación, trayendo una palabra de bendición, a muchos trayéndole por primera vez una palabra que nunca habían oído, pero eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso por favor al Espíritu Santo, a las personas que nos saludan a la distancia. Gloria al que vive, gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a poner aquí la grabadora, ya inició, y vamos entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces ahora sí. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios, iglesia? Amén. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. No se les olvide, iglesia, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay muchas personas que uno les toca la puerta de su casa a llevarles la palabra, a invitarlos quizás a una reunión como esta. Y muchos, la gran mayoría, yo diría que un 90% de los que no son cristianos, le dicen a uno: un momentico, yo también conozco la palabra. Un momentico, yo soy de tal denominación religiosa. Un momentico, yo no voy a cambiar de religión porque usted viene a tocarme la puerta. Y aún hasta le cierran la puerta. Cuando Apocalipsis 3:20 el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la palabra. Pero entonces, cuando yo doy la vuelta, yo digo: esas personas no tienen fe, esas personas son religiosas, esas personas defienden a capa de espada su religión, pero no son personas que crean en la palabra de Dios. ¿Todo por qué? Porque el Señor dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. O sea que si tú no quieres escuchar la palabra de Dios, imposible que tengas fe, sobre todo en el Dios que yo te predico. Esa es la realidad, iglesia. Porque hay mucha gente que dice que tiene fe, que cree en Dios a su manera. Pero vaya, comparten la palabra, ahí usted se dará cuenta si en verdad tienen fe o no tienen fe para recibir el mensaje de salvación. Esa es la completa realidad. Escúchenme bien, mis hermanos, para los que titulan las prédicas que nosotros damos aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Hoy vamos a hablar, hoy Dios te trae un mensaje sobre la valentía. ¿De qué te va a hablar Dios hoy? ¿De cuántos valientes hay aquí? Amén. A ver cuántos esforzados y valientes. Amén. De hecho, usted está aquí porque ha sido un valiente, porque tomó la decisión de venir. Fue valiente a pesar de las adversidades quizás. Usted tuvo valentía, pero hoy Dios quiere que tú te centres más que todo en la valentía y el poder que Dios da. La valentía que agrada al corazón de Dios es el mensaje, digamos, lo que Dios trae hoy a manera de enseñanza. El Espíritu Santo de Dios, al cual le doy gloria, nos trae para corregirnos hoy. Amén. La valentía que agrada a Dios. Escúcheme bien, iglesia. Una de las más grandes cualidades en el ser humano es la valentía. Nunca se les olvide. Una de las grandes cualidades en el ser humano es la valentía. Ser valiente, ser esforzado, ser una persona echada para adelante, mis hermanos. Ya que por medio de esta valentía es que el hombre puede hacerle frente a las situaciones adversas o contrarias de la vida, ya que se requiere mucha valentía para alcanzar objetivos difíciles y complicados, donde solo los valientes, donde solo los esforzados logran conquistar reinos y derribar gigantes en todos los aspectos de su vida. Por otro lado, mis hermanos, la Biblia nos habla y abunda de muchas historias de valentía. Por ejemplo, como Moisés. Moisés fue un hombre valiente, escogido por Dios, que cuando Dios se le presenta en la zarza, lo comisiona y le dice: vaya, preséntese ante Faraón y dígale que deje ir a mi pueblo. Y él se fue. Tú fue valiente. Él fue una persona que al primero le estaba colocando como trabas a Dios porque era tartamudo.
Pero dice la palabra que él, cuando decidió ir a buscar al faraón y a decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? Decía Faraón. Dijo, el pueblo de Dios, el pueblo judío que tú tienes esclavo aquí durante 400 años. Y dice la palabra que este hombre fue ¿qué? Valiente. Amén. Valiente también fue Josué. Dice la palabra, el sucesor de Moisés, también fue un hombre valiente, un hombre esforzado, que cuando Moisés sube al monte del Sinaí para recibir de parte de Dios las tablas de los 10 mandamientos, este hombre se quedó esperándolo abajo, pero no se quedó mezclado con el pueblo, en la farra, en la fiesta, no señor. Fue un hombre valiente para seguir las cosas de Dios. Otro personaje que nos habla la Biblia de valientes fue David, el joven David. Un joven muy valiente cuando enfrentó y derrotó al gigante Goliat. Dice la palabra que muchos conocemos esa historia, iglesia. Sin embargo, lo más importante que dice la Biblia sobre la valentía es cuál debe ser la base de nuestro valor. O sea, la valentía debe ser la base de nuestro valor, iglesia. Y por eso hoy vamos a compartir el mensaje titulado La valentía que agrada al corazón de Dios. Amén. Ahora, según enseña el diccionario enciclopédico, la valentía, mis hermanos, traduce o tiene como significado la determinación para enfrentar situaciones arraigadas o difíciles. Esto quiere decir que la valentía se evidencia solamente si uno se encuentra en alguna situación difícil. Amén. O sea que, ¿qué traduce el diccionario? Que la valentía es la determinación para enfrentar situaciones difíciles. No sé qué situación difícil estará usted enfrentando en su vida. No sé qué situación quizás estará siendo usted confrontado en este momento. Pero si algo quiere Dios y te ha traído con el único propósito, es que tú recibas hoy fuerzas de Dios. Amén. Dice la palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y todo por medio de qué? De la valentía. Amén. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, mis hermanos, que nos habla sobre la valentía que usted y yo debemos tener en el Señor. Vamos a la palabra, los que tengan Biblia. Daniel, libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a ver qué nos enseña Dios en esta hora, por medio de su bendita palabra, la cual vive y permanece para siempre. Quiero hacer una oración para que el Espíritu Santo traiga mucha luz y revelación. Busquen ahí en su Biblia mientras tanto Daniel capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Señor, te bendigo, te doy gracias, amado Dios, amado Padre Celestial, tú que estás aquí, tú que tu presencia, Señor, invade este lugar. Hoy te pedimos sabiduría a lo alto, la sabiduría pura, pacífica, benigna, de buen nombre, Señor, que viene del cielo. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo sea quitando toda venda espiritual de nuestra vida, toda ceguera, toda idolatría, toda hechicería del diablo, y que seas tú hablándonos, Señor, conforme a tu palabra, para hacer de nosotros personas esforzadas y valientes. Es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice la palabra, Daniel capítulo 3. Al que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Escuchen bien. Daniel capítulo 3, versículo 1. Hay un título que aparece ahí. El título dice, rescatados del horno de fuego. Amén. Muy bien, versículo 1 de Daniel capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Saltemos al versículo 4. El versículo 4 dice que el pregonero anunciaba en altavoz, así como quizás yo estoy predicando este mensaje. Así mismo, ese pregonero le predicaba a las multitudes y al pueblo. Y dice, y el pregonero, versículo 4, Daniel 3, anunció en altavoz,
mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6 dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Eso era tremendo. El que no adorara la estatua, hermano, iba para el lago de fuego, para el horno de fuego. El versículo 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Imagínense ustedes esta escena. Está todo el pueblo reunido delante de una estatua que se cree que tenía aproximadamente 27 metros de alto. Imagínense, 27 metros de alto, y se cree que tenía 2 metros aproximadamente de ancho. Es una estatua inmensa de oro, imponente. Imagínense usted, todo el pueblo, todos los gobernantes, todos los súbditos del rey postrados ante esa estatua. Pero alguien divisa por allá al fondo que hay 3 hombres, 3 hijos de Dios, 3 judíos que no están postrados ante esa estatua, sino que están de pie y quizás con su cabeza agacha. Imagínense esa escena. E inmediatamente uno por allá dice: mire, rey, por allá hay unos que no quieren adorarte, por allá hay unos que no son temerosos tuyos, por allá hay unos que no han doblado rodilla en la estatua. Y dice la palabra, escúchenme bien, lea el versículo 12 de Daniel 3. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Cómo se llamaban? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué pasó? Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Mis hermanos, aquí vemos como 3 hombres judíos, 3 hombres del pueblo de Dios, no le rindieron culto al diablo, porque tenían a su Dios. Y este rey tenía muchos dioses, y adoraba a muchos dioses, y de hecho a él había que adorarlo como un Dios. Aquí vemos, mis hermanos, cómo este rey, en su ignorancia, quería adoración a él, a su estatua, por medio de los hijos de Dios. Pero estos fueron, ¿qué? Diga, valientes. Ellos se quedaron en pie. Ellos no le doraron rodilla al diablo. Al diablo no tenía por qué doblarle rodilla. El diablo llegó y cogió a Satanás en el desierto y le dijo: si tú eres hijo de Dios, adórame, y te haré todos estos pueblos y la gloria de ellos. Adórame, pedía al diablo, pedía a Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Solo a Dios hay que adorar, solo a Dios hay que servir. Por eso aquí siempre iniciamos en esta iglesia, iniciamos con adoración, con alabanza a nuestro Dios, no para mostrar el pastor que canta, no, Señor, yo no soy salmista, no para mostrar la gloria mía, es para adorar a Dios de corazón, mostrar la gloria de Dios. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Si nos paramos en este púlpito a adorar a Dios, lo hacemos porque lo hacemos de corazón, no buscando el crédito de nadie, con todo el respeto, porque habrá muchos que piensan así. Aquí adoramos solo a Dios y le rendimos culto solo a Dios. Eso hicieron estos 3 judíos. No le rindieron culto a este rey ni a su estatua. Ahora escúchenme bien, iglesia. Los judíos eran la nación conquistada, y aún así tenían el atrevimiento de desobedecer las órdenes de este rey. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían a su Dios. Si usted y yo tenemos un Dios vivo que sabemos que ha hecho milagros en nuestras vidas, pues adorémosle a Él. Si
sigámosle a Él, sirvámosle solo a Él, amén. Alguien dijo por ahí, iglesia, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. Alguien dijo, la valentía no es la ausencia de miedo. No, señor, porque hasta los valientes sienten miedo. Hasta los valientes de la vida han sentido miedo. Sino que es el triunfo sobre el miedo. Eso es la valentía, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Especialmente para las personas que dicen, no sé qué hacer con mi vida. No sé si rendirme a Dios o rendirme al mundo. No sé si buscar a Dios o más bien dejarme guiar por las costumbres de este mundo. Hermano, necesitamos ser personas esforzadas y valientes. Para los que tienen problemas de vicio y consumo, adicción, hermano, yo sé que es una lucha continua que tienen muchos, quizás que me están oyendo aquí a la distancia, pero es necesario ser valientes, amén. Ser personas esforzadas y valientes y renunciar a lo que no te agrada, a lo que no le agrada a Dios sobre todo. Ya que el hombre valiente, mis hermanos, no es el que siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Conquistar ese miedo. Ir para adelante, no echar para atrás como el cangrejo. ¿Cuántos dicen amén? En hebreo, la palabra valentía es gibor, o sea, G-I-B-O-R, gibor. Y gibor traduce, mis hermanos, guerrero fuerte, osado y sin temor a la batalla. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Unas personas guerreras en la oración, que estemos al pie de la batalla, que ganemos almas para Cristo, para el reino de Dios, que no nos dé pena predicar y anunciar a Cristo Jesús, que seamos guerreros invitando gente a la iglesia, a que vengan a la iglesia, a que busquen de Dios, a que se llenen de la palabra de Dios, a que vengan a los discipulados los días martes a la iglesia, a refugiarse en el Señor, en pocas palabras, mis hermanos. Hay 5 características, escúcheme bien. Doy gracias a Dios porque siempre las enseñanzas que damos aquí son a manera de, obviamente, valga la redundancia, enseñanzas de crecimiento espiritual. Hay 5 características o cualidades que una persona valiente debe tener. Por si algunos de los que estamos aquí nos consideramos valientes o tenemos un concepto de valentía en el cristianismo o en la fe en Dios. La primera característica, iglesia, o cualidad que una persona valiente debe tener, número 1, es determinación. ¿Cuál es la primera característica? Usted tiene que tener determinación. Determinarse. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por ejemplo, con mi esposa nos determinamos, ¿qué vamos a hacer con este ministerio? A ver, vamos a buscar estrategias para que de pronto mucha gente venga a la iglesia. O así no vengan, pero por lo menos que reciban la palabra de Dios. Y buscamos estrategias. ¿Por qué? Porque debemos de tener determinación. Estos judíos que estaban ahí, en medio de esa multitud extraña que adoraban dioses paganos, tuvieron eso, determinación. Ejemplo, lo que le dicen al rey estos hombres. Miren lo que le dicen al rey. Lean conmigo Daniel capítulo 3, verso 16. El versículo 16 de la historia donde estamos dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey les pide una explicación. El rey se pone malhumoroso, se pone lleno de ira, su rostro se le transforma, pidiéndole una explicación. ¿Por qué no adoran su estatua? ¿Por qué no le adoran a él? ¿Y saben qué le responden estos hombres? Tuvieron determinación y le dijeron, fue prácticamente lo que le quisieron decir esos 3 judíos al rey fue: oh rey, no nos equivocamos, no estamos distraídos, no nos inclinamos a propósito, y no importa cuántas oportunidades tú nos des, vamos siempre a adorar a Dios y no vamos a inclinarnos ante la imagen. Eso fue prácticamente lo que estos 3 judíos le quisieron decir a este rey. Cuando le responden y le dicen al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Él ya sabía que ellos tenían un Dios verdadero, un Dios hacedor de milagros, un Dios al cual a ellos no les importaba prácticamente entregarle su vida. ¿Sabe por qué? Porque esta gente tuvo determinación. Contra los vicios, las adicciones que quizás te rodean, ¿tú qué tienes que tener? Diga, determinación. Decir, hasta aquí llegué, ya no quiero avanzar más, ya no me quiero perder, ya no me quiero ir a la indigencia, ya no quiero terminar por abajo un puente. Determinación, no se lo olvide.
ante problemas matrimoniales que usted tenga? Determinación. Voy a determinar orar por mi pareja. Se están perdiendo mis hijos, se están perdiendo en el mundo, voy a orar por ellos para que Dios haga un milagro en sus días. Determinación. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Amén. Esa es la realidad. Estos hombres de Dios de iglesia tuvieron el valor que a muchos hoy en día les falta, y fue la determinación. Hay mucha gente que no se determina. No, yo sí, me prometen, por ejemplo, ahí me dicen, pastor, tranquilo que yo voy por allá, yo lo visito, pastor, en cualquier momento. No tienen determinación. Para las cosas de Dios hay que tener, diga, determinación. Amén. Job, voy a usar para ahora y vayan a Job, capítulo 22, libro de Job. Capítulo 22. Pónganle un separador en Daniel capítulo 3, porque vamos a seguir ahí. En Job capítulo 22, iglesia, versículo 21. Hoy Dios te dice a ti que estás aquí, a los que me escuchan a la distancia. Job capítulo 22, versículo 21. Léelo conmigo, dice así: vuelve en amistad con Él, te dice Dios. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si usted es de las personas que no tienen paz en su corazón, si usted es de las personas que han conocido la palabra de Dios y no tiene hoy en día paz en su corazón, usted necesita volverse a Dios. Porque si hay algo que pierde uno cuando no está en comunión con Dios, es la paz. Y vienen los problemas, vienen las circunstancias adversas, y es donde muchos renuncian y se vuelven atrás. Y nunca tienen paz. ¿Sabe por qué no tienen paz? Mira, lo dice la palabra. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. O sea que la amistad, el acercamiento que yo tenga hacia Dios, me va a llenar mi corazón de paz. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El versículo 22 de Job capítulo 22 dice: toma ahora la ley de su boca, o sea, la palabra. Tome la palabra. ¿Y qué más dice la palabra? Y pon sus palabras en tu corazón. Dios quiere que esta palabra usted la lleve a su corazón. O sea que cuando usted salga de aquí a esta puerta, esta palabra que usted recibió hoy, se la lleve en el corazón. Eso es tener amistad con Dios. Eso es volverse en amistad con Dios. No dejarse robar la palabra del diablo. El versículo 23 Dios te dice: si te volvieres, mire la promesa de Dios para ti, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda, o sea, tu casa, la aflicción. Y dice la palabra del Señor, si usted en el versículo 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es la promesa de Dios. Si te volvieres al Omnipotente, ¿vas a ser qué? Edificado. ¿Por qué muchos no son edificados? Porque no se han vuelto a Dios. Porque son meramente religiosos. Otros son camanduleros. Y no es la forma, como le decía yo ahora, de agradar a Dios. La primera cosa que usted debe tener, iglesia, para ser valiente, según la Biblia, es determinación. Nunca se lo olviden, determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y te será bien, dice la palabra. Segunda cosa, son 5, y termino. Segunda cosa que usted y yo debemos tener para ser valientes. Número 2, fe en todo momento. ¿Qué tenemos que tener, iglesia? Fe en todo momento, o sea, creer. Vamos a Daniel otra vez, capítulo 3, versículo 17, léalo conmigo. Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. ¿Qué tuvieron estos jóvenes? Fe en todo momento. Le creyeron a Dios, aún sabiendo que eso le iba a costar la vida. Ellos sí eran valientes. Ese es el ejemplo de valentía que Dios quiere que usted y yo rescatemos en esta hora. Primero, tener determinación. Determínese qué quiere hacer con su vida. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida? Como cuando los padres lo confrontan a los hijos y le dicen: mijo, ¿usted qué piensa de la vida? ¿Alguno de ustedes le han preguntado? ¿Alguno de ustedes, su familiar, le ha preguntado a usted qué piensa de la vida? Cuando un padre de familia o un familiar le pregunta a uno: ¿qué piensa usted de la vida?, le está diciendo: mijo, aterrice, aterrice, mire para dónde van sus pasos. Amén. Lo segundo que debemos tener es fe en todo momento. Estos 3 hombres tenían fe aún sabiendo lo que les esperaría.
porque la fe nos vuelve valientes. No se lo olvide de su iglesia. La fe en Dios nos vuelve valientes. Ahí escuchaba que en Guatemala y en otros países de Centroamérica están, creo que es en Nicaragua, el presidente Ortega le está declarando la guerra a las iglesias, tanto católicas como protestantes, y no sé si han visto los videos en internet. Y mucha gente está asustada, mucha gente ya no puede predicar libremente la palabra de Dios, ni católicos ni protestantes, porque este hombre se lanzó lance-ristre contra las iglesias, tanto cristianas como católicas. Y ahí no sé si vean los videos en internet, muestran cómo unos ídolos fueron destruidos y gente masacrada ahí en el altar, ahí en la iglesia, mi hermano. Entonces mucha gente hoy día tiene miedo y muchos ya no quieren predicar la palabra. Muchos se están olvidando ser valientes, y Dios quiere que usted sea un valiente y esforzado. Valiente aunque le corten la cabeza como a Juan el Bautista. Hay que ser valiente, hay que predicar la palabra, así nos cueste la vida. Estos tres hombres, dice la palabra, fueron valientes porque tenían fe, aún sabiendo lo que les esperaría. Amén. Si alguna vez hubo una situación difícil y peligrosa para esos tres judíos, fue esta. Pese a que el rey le dio otra oportunidad para que se arrodillaran ante sus ídolos y sus dioses paganos, ellos tuvieron la suficiente fe. ¿Para qué? Para creerle a Dios. Ellos le creyeron a Dios. ¿Qué tienes que tú hacer? Creerle a Dios. Amén. Créale a Dios, iglesia, y crea su bendita palabra. Tercera cosa que una persona valiente debe tener. Le he hablado de dos. La número 3, lealtad. ¿Qué debemos tener? Lealtad. Hay que tener lealtad. El esposo debe tener lealtad a su esposa. La esposa debe tener lealtad a su esposo. Amén. Debemos ser leales con la iglesia de Jesucristo, leales con el ministerio, leales con el compañero. Amén. Leales en el trabajo, leales donde sea que Dios nos lleve. Eso le pasó a este hombre. ¿Fueron qué? Leales a Dios. Versículo 18, léalo conmigo, desde Daniel capítulo 3. Estos hombres le responden al rey y le dicen: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. ¿Eran hombres qué? Leales. ¿Leales a qué? A sus principios, leales a su fe, leales a la determinación que han tomado, a su Dios. Y por eso este Dios al final los libra, dice la palabra, al horno de fuego, pese a que los metieron ahí. La lealtad, iglesia. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se sintió desafiado. Dice la Biblia que se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó, dice la Biblia, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Eso dice la Biblia. Pero esos judíos fueron leales. ¿Cuál es el ejemplo que nos dan a nosotros? Tenemos que ser personas leales. No es que yo voy para otra iglesia porque allá va más gente que aquí. Acá siempre venimos los mismos. Hay que ser leales. Amén. No es que yo no siembro aquí porque yo siembro en otra iglesia donde está mi pastor y yo que voy a sembrar acá. Hay que ser leales. Amén. Leales a la obra de Dios. Leales a los principios que usted tenga como cristiano, a los valores que le hayan inculcado. Hay que ser leales. Amén. Esa es la tercera cosa que debe poseer una persona valiente, según la bendita palabra. El versículo 20 de Daniel capítulo 3 dice la palabra que este rey mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. ¿A quién escogió este hombre? Escogió a unos hombres vigorosos, no valientes. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser vigoroso. Sino que hay gente que compara lo fuerte con lo valiente. No, señor. Habrá muchos que pueden ser vigorosos, pero no son valientes. No son valientes. Estos hombres que del ejército que escogió el rey eran hombres vigorosos, dice la Biblia, quizás acuerpados. Y cogieron a esos tres y los amarraron como si nada y allá los tiraron. Pero no eran valientes, porque no seguían al Dios vivo. Así hay mucha gente
Gente que se considera vigorosa hasta en las cosas espirituales, pero no son valientes de seguir al único Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 21 dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Mis hermanos, cuando reflexionamos en los personajes de la Biblia y sus batallas, podemos llegar a minimizar sus actos de valentía al pensar que ellos actuaron así porque tenían asegurado que Dios los iba a librar de todo mal. En pocas palabras, ahí Dios no los libró del horno. Dios permitió que fueran al horno. Eso es lo que mucha gente hace. Pierde la fe porque dice: mire por lo que yo estoy pasando y padeciendo. Y entonces se vuelven atrás, se vuelven al mundo. Otros se vuelven a los vicios, al licor, a las drogas, qué sé yo. Porque le pidieron a Dios y como no le respondió inmediatamente, entonces, o Dios permitió que pasaran por ese tiempo de aflicción, entonces se volvieron atrás. Hay que ser valiente. Dígale al que está al lado: hay que ser valiente. Dígase: hay que ser valiente. Amén. El reino de los cielos es para valientes, para personas esforzadas. Esa es la realidad, mis hermanos. Ellos decidieron confiar en Dios y serle fiel hasta las últimas consecuencias. Esa es la mentalidad que usted y yo debemos tener, sea aquí o no sea aquí. Que seamos valientes a donde quiera que vayamos y nunca neguemos la fe. Amén. La cuarta característica que una persona valiente debe tener, le hago al lado de 3. Número 1, determinación. Número 2, fe. Número 3, lealtad. 4, es que el valiente, mis hermanos, es aquel que nunca duda y sigue adelante sabiendo que Dios es su ayudador. ¿Cuál es el valiente? El que nunca duda y sigue adelante sabiendo que Dios es el que le ayuda. Dios es nuestro ayudador, mi hermano. El versículo 26 de Daniel capítulo 3 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego dice que salieron del medio de ¿qué? Del fuego. Es más, la Biblia muestra que cuando este rey se acerca a la puerta y mira el horno ardiendo 7 veces más, le pusieron esa llama para que los calcinara totalmente. Tanto así que dice que estos hombres vigorosos que ataron a estos 3 siervos de Dios, dice el pasaje, cuando abrieron la puerta, los primeros que fueron devorados por la llama fueron ellos. Pero dice la palabra que el rey luego se asoma y mira que dentro del horno de fuego ardiendo no hay 3, sino que hay 4. Hay 4 seres. Ahí estaba el ángel de Dios, guardándolos y librándolos aún de las llamas. Eso es lo que hace Dios. Así que por el horno de fuego que usted quiera estar pasando o esté pasando, no se preocupe, que Dios está con usted. Esa es la realidad. El problema es que la gente dice: como Dios no siento a Dios, no lo veo a Dios, entonces no está conmigo. No, Señor, y Él siempre va a estar ahí en medio de nosotros. Escuchen bien, iglesia. Estos 3 judíos la tenían muy clara, ya que sabían que el Dios al que ellos servían era el único que los podría librar aún de las llamas. Y por eso Isaías no se equivoca. Isaías dice: aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por las llamas no arderán en ti, dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos puede librar de las aguas y de las llamas. Es lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Saltando ya al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los judíos, a los hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres, te dice Dios, sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Amén. Ahora, si leen versículo 6 de Hebreos capítulo 13, dice: de manera que podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando usted pone su confianza en Dios, usted puede estar seguro.
su corazón va a tener paz y va a decir, no temeré, el Señor es mi ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo podemos ser valientes si tenemos fe y confianza en el hecho de que Dios está con nosotros y en nosotros. Dios está con nosotros y en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me dan un aplauso a Dios en gratitud a su palabra? Quinta y última para finalizar característica que debe tener una persona valiente. Recordémosla. Primero, determinación. Segundo, fe en todo momento. No fe ahora, hoy creo y mañana no. No, Señor. No fe mientras estoy aquí en la iglesia y después salgo y se me olvida lo que me predicaron. No, Señor. Fe en todo momento. Número 3, lealtad. Hay que ser leales a Dios, leales a nuestros principios, leales a nuestros superiores. Y número 4, nunca dudar. Nunca dude. Amén. Nunca dude. Y quinto, para finalizar, la quinta característica y última que posee una persona valiente o que debe tener es que el valiente nunca se rinde ante la adversidad o ante el problema. ¿Nunca qué? Nunca se rinde. Amén. Muchos de los que ya no están en los caminos de Dios no están, ¿sabe por qué? Porque se rindieron y se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Amén. Ejemplo de valentía en la Biblia. La valentía, no se les olvide que es una cualidad de los que saben esperar en Dios. ¿Qué es la valentía? Una cualidad de los que saben esperar en Dios. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es para valientes, para esforzados. Por eso dice la Biblia que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, dice Apocalipsis. Los cobardes no, porque eso es para valientes. Amén. Para personas valientes, para personas que así tengan que dejar a su familia a un lado, pero primero Dios. Primero Dios. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que primero pone a sus hijos y después pone a Dios. Es un error. Primero Dios, segundo mi pareja, tercero los hijos. Si yo soy soltero, primero Dios y después mi madre. Amén, o mis padres. Pero si soy casado, primero Dios, luego mi esposa, mis hijos y ahí para abajo los que se vengan. Obviamente hay que honrar a los padres, porque hay muchos que se olvidan de honrar a los padres. Ah, yo tengo mujer, se me olvidó de honrar a mi papá, a mi mamá. Ese es el principio de Dios. El principio de este mundo: no haga con su vida lo que usted quiera y honre a quien usted le dé la gana. Así, eso es lo que enseña el mundo. Pero el orden de Dios es primero Cristo, primero Dios, que es la cabeza, luego Cristo, luego la mujer, o sea la iglesia, luego el varón, que es la cabeza, y ahí su esposa, y ahí sus hijos, y ahí todo lo demás que venga. Ese es el orden de Dios. Amén. En el caso de Cristo, mis hermanos, su valentía fue total. Su vida fue de completa valentía, donde dice la Biblia que calmó la tempestad en el mar de Galilea, hasta mantenerse firme contra las mismas acechanzas del diablo, tentaciones de Satanás. Esto hizo a Jesús el hombre más valiente del mundo. Más cuando venció el pecado, más cuando venció la muerte y el infierno, al sacrificarse en la cruz del Calvario por aquellos que creían en Él y se levantarán de los muertos para reinar a la diestra del Padre. Amén. La última cita para finalizar: Filipenses capítulo 2 versículo 5. Libro de Filipenses capítulo 2, está en el Nuevo Testamento. Busquemos ahí en la Biblia. Libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5, iglesia, finalizamos con esto. Dios te dice hoy: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosas que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, eso es valentía. Humillarse a sí mismo es ser valiente. Hay mucha gente que dice: vos te humillás y eso no es valentía, eso es miedo. No, señor. No, señor. Y mire lo que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ese es un ejemplo de valentía en la Biblia, el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso él mismo dice en Apocalipsis: al que venciere heredará todas las cosas, al que venciere hará eso, al que venciere, o sea, al valiente. Pongámonos en pie, iglesia, vamos a orar a Dios.